y lo reconocemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjese que todos los que estamos aquí conocemos, hemos oído hablar acerca del rey David. Y en la palabra de Dios tiene varios títulos que se le dan. Entre ellos está el de ungido del Señor, un hombre conforme al corazón de Dios, siervo de Dios. También lo conocen como un cantor, un dulce cantor, un guerrero valiente, el rey de Israel. Y yo quisiera llevarlo al Salmo 119 y leerle un versículo, el versículo 97. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque un ejemplo muy claro que el rey David nos deja era la compañía con la que siempre se mantenía con Dios. Y a mí siempre me ha causado un poco el conflicto a veces, y yo creo que también a usted, cuando nosotros hablamos acerca de la ley, la norma, la ley, el estatuto. Y fíjese lo que dice en el Salmo 119 sobre la ley, pero la ley de Dios aquí la maneja en este Salmo. Y dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y yo no sé usted, pero cuando escuchamos la palabra ley, vienen muchas cosas a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Aún vienen ciertas emociones que nos molestan, nos enoja. Y fíjese que le van a pasar algunas imágenes ahorita sobre lo que a veces viene a nuestra mente, ¿no? Como una regla, algo que hay que hacer, prohibiciones, castigos, imposiciones, obligaciones que a veces son difíciles de realizar y de llevar, y que de alguna manera vienen a coartar nuestro pensamiento, nuestra idea de lo que es la libertad. Y sin embargo, con el Salmo 119 dice el rey David: oh, cuánto amo yo tu ley. Y yo le preguntaría, ¿se puede llegar a amar la ley? ¿Se puede llegar a entender de esa manera? Porque déjeme decirle que hablar de la ley son muchas cosas que ahorita lo vamos a ver, pero al menos al preguntarles a ciertas personas vienen a su mente esto: reglas, normas, órdenes que se deben de realizar, aún hasta a veces impuestas, y a veces son sancionadas cuando no son llevadas a cabo. Y dentro de la experiencia humana, déjeme decirle que al hablar de la ley, pues hablamos acerca de un control, hablamos del sometimiento, hablamos de la limitación. Esta ley o estas normas llegan a veces a apagar el interés y la libertad de las personas. Eso en la mente de los seres humanos cuando se utiliza la ley, la norma. Y hablar también, y esto se da en todos los ámbitos, déjeme decirle, o sea, en todos los ámbitos, en todos los estratos hay leyes, normas, que finalmente vienen a tener un propósito y un objetivo. Pero humanamente hablando tienen estas características que, si bien vienen por la experiencia o vienen por lo que hemos oído o escuchado, y que finalmente tenemos a veces hasta una connotación un poco negativa cuando hablamos de la ley o de estas normas. Fíjese, incluso hasta en el ámbito religioso hay algunas personas que han mostrado a Dios o han hablado de Dios como alguien que solamente exige en ese ámbito religioso. Y esto pues trae consigo una consecuencia, que es el rechazo a este ámbito de las normas, de las leyes, y finalmente no lo ven como algo que pudiera ser benéfico para la vida del ser humano. Entonces lleva una connotación un poco negativa en ese sentido, pero déjeme decirle que el rey David no veía la ley de Dios como una carga, sino como un deleite, y no la soportaba, sino dice: cuánto amo tu ley, y en ella medito de día y de noche. Pues yo a esta plática le puse el deleite en la ley de Dios, aprendiendo de la vida del rey David. Y fíjese, yo quisiera ponerle así brevemente un video sobre lo que son las leyes y las normas, y quiero que ponga atención.
¿Por qué no? A todos mis amigos les dieron permiso. Entonces, si todos tus amigos te dicen, bótate del puente, vos le sigues, no, te vas y punto. Ya le seguí una vez. Se llama bungee jumping. Bungee jumping. Explícale a tu hijo, ve. Hazle caso a tu mamá, hijito. Es muy tarde y ese antro es peligroso. Baja los pies de la mesa. A miles de ecuatorianos en todo el país. Me siguen castigando por la vez que me hice pipí en el basurero en vez del excusado. Estaba mal dormido. Ya les pedí disculpas miles de veces. ¡Es injusto! Haz lo que te dé la gana entonces. ¿Me voy? Te quedas. Pero me dijiste... A tu cuarto. Tardé 20 años en darme cuenta que haz lo que te dé la gana no significa nada. Mamita, regreso pronto. Le juro, papito. Verás, si regresas en una hora prudente... Menosprecias mi autoridad, Alfonso. Vos también te vas a tu cuarto. Esta es mi casa y son mis reglas. ¿Viste lo que me haces hacer? Estoy harto de sus reglas y sus leyes. Desearía que no existieran. Pudiendo salvar a los osos polares. Pero ya nada, concedido. Ve. Haz lo que te dé la gana. Ya entendí, eso significa lo contrario. Eso significa lo que significa. Que hagas lo que te dé la gana. Mira. ¡Moción aprobada por unanimidad! ¡No más leyes! Bueno, y como acabamos de escuchar, no existen más las leyes. Renuncio, págame mi desahucio. ¿Cómo así? ¡Ya no hay leyes! ¡Lero! ¿Qué carajo? ¡Les abandono! Y no voy a pagar manutención. ¿Y quién te dijo quédate? Mijo, toma las llaves del carro. Pero aún no tengo licencia. ¿Y? ¡Cuidado, bestia! Que es zona urbana y tienes que ir a menos de 50. ¿Qué le pasa a la gente? Jefe, ¿sí ve qué velocidad van estos animales? ¿Qué no ves que estoy trabajando? Ah, atrapó un ladrón. ¡No! ¡Si él me está robando! ¡Ayúdame! No debería manejar y hablar por teléfono, pero... ¡Ayuda! ¡Ayuda! Lo sentimos, no tiene saldo. Pero la recargué ayer. ¿Qué importa? Ya no hay leyes. Ya no hay leyes. Perdón, señora. Tranquilo, hijo, voy al seguro. Ay. Sin leyes no hay seguro. Mis panas. Me voy a la disco. Me encierro hasta que todo esto pase. Y me olvido que atropellé a una señora. ¡Qué huevada! Ya, las leyes son necesarias. Desearía que todo vuelva a la normalidad. Paso cada 76 años y no te decides. Ya nada. Por eso las leyes deben regresar. La asamblea vuelve a cumplir sus funciones para recuperar el orden. Hola, ma. Hola. Hijo, yo sé que a veces soy un poco estricta, pero entiéndeme. Quiero que estén en orden las cosas de la casa, ¿sí? Sí, ma. Entiendo que necesitamos leyes. ¿Y mi papá? ¿Ves? Un hombre apresado por no pagar la manutención de sus hijos. Ok. Bueno, es un poco la sátira, digamos así, de qué sucedería si no hubiera leyes, qué sucedería si no hubiera normas, qué pasaría si no hubiera una estructura que la ley o la norma da. Finalmente, la sociedad vería muchas cosas a conveniencia o a manera de hacer. Y finalmente esto se convertiría, como lo vimos, en un caos. Fíjese que usted cuando usted y yo nacemos a un mundo de reglas, a un mundo de normas, a un mundo de una serie de instrucciones que debemos de realizar. Usted cuando llega a la vida no dice, ay, no voy a hacer esto, o sí voy a hacer esto, o no lo voy a hacer. Finalmente es algo que se tiene que realizar. Y de alguna manera, ¿cómo ver esto? ¿Desde dónde verlo y cuál tendría que ser la perspectiva correcta sobre atender a la ley? Y principalmente, como lo dice el rey David, a la ley de Dios. Quisiera ver un contraste que hace el rey David entre la ley que es humana y la ley de Dios que transforma. Cuando el rey David toma lugar en el reinado de Israel, pues él se enfrenta a un mundo lleno de muchas circunstancias y muchas situaciones. Déjeme decirle que el rey David tuvo que enfrentar
a muchas naciones en ese momento. En ese momento estaba Egipto, estaba Babilonia, estaba Canaán, estaba Filistea. Además de que todo eso, en esos poblados, pues habían enfrentamientos, habían guerras, habían amenazas, habían conflictos. Y en los tiempos difíciles en los que David gobernaba, pues él tuvo luchas, hubo violencia, hubo crisis familiar. Pero además de eso, el rey David, como usted sabe, también vivió cosas muy personales. Entre ellos, la persecución en su momento del rey David, el pecado personal que él tuvo y las faltas que él vivió y las pérdidas dolorosas. Y de alguna manera todo esto, déjenme decirles algo que el rey David pasó y vivió, pero que finalmente en todo el orden que él tenía que tener y todo el establecimiento como nación, pues él tenía que establecer a una nación como es Israel en medio de todas estas situaciones y en medio de todas estas circunstancias, en medio del conflicto, en medio de las naciones extranjeras, aún en medio de las circunstancias que él está viviendo. ¿Y cómo iba a ser esto posible? Pues a través de las leyes y las normas. El rey David necesitaba de todos esos estatutos precisamente para dirigir, para ordenar, para desarrollar toda una nación y que esa nación prosperara y que esa nación se estableciera y que esa nación perdurara. Déjeme decirle que para que un territorio pueda llamarse país o nación hay 3 criterios muy importantes. El primero es contar con una población que sea permanente. En este caso tiene que contar con ciudadanos permanentes que vivan en ese lugar para precisamente ser un país, porque si no, no podría considerarse de esa manera. Un segundo punto, un segundo elemento importante es que tengan un territorio. ¿Qué es esto? Un espacio geográfico, un lugar físico en donde se pueda desenvolver esos ciudadanos, esos pobladores, esa nación, para precisamente desarrollarse como una nación. Y por último, y algo muy importante que debe de tener un territorio y una nación, es un gobierno, una soberanía. Y de aquí se desprenden las instituciones, se desprenden las autoridades, se desprenden la administración y ¿qué creen? La creación de leyes y normas para precisamente sobrevivir como nación y como país. Entonces, si nos damos cuenta, tanto las naciones que no conocían de Dios, que no tenían una cercanía con Dios, tenían que tener todos estos elementos para precisamente ser una nación delante de las demás naciones. Pero algo muy curioso y muy peculiar en el pueblo de Israel es que también se constituía como nación en esos momentos, porque ya había un rey. En un principio estaba el rey Saúl, que fue dejando las bases, los principios, el orden que tenía esta nación de Israel, y posteriormente llega el rey David y más adelante viene su hijo, el rey Salomón. Pero si usted compara las características de estas naciones con la nación de Israel, déjeme darle tres nociones o cómo esta soberanía de Israel se fue dando y se fue estableciendo. Primeramente, déjeme decirle que esta nación de Israel nace de un pacto, nace de una elección. ¿Y usted sabe quién hace este pacto y esta elección? Dios hace este pacto y esta elección. Entonces el pueblo nace de un pacto y nace de una nación traída por Dios, llevada por Dios, nacida de Dios. Entonces, esto no depende de la ocurrencia de una nación o de una conquista específicamente, sino de una elección de parte de Dios. Otro propósito que resalta como nación de Israel es el propósito espiritual que tiene Israel, el propósito sacerdotal que tiene Israel. Dios aparta a Israel y establece su ley, sus estatutos, para tener una vida basada en un modelo de santidad, en un modelo que Dios está dando para que este pueblo se desarrolle en esos estatutos, en esas leyes y refleje el amor de Dios y refleje la santidad de Dios. Entonces, desde aquí ya vemos una diferencia muy grande entre las naciones colindantes y la nación de Israel como un pueblo establecido por Dios. Y déjeme decirle que si podemos decir que las leyes en Babilonia, en Canaán, en Egipto, en Filistea, se fueron dando, fue por la creación de gente capacitada, gente muy capaz, que pudo tener estas ordenanzas, estas leyes, estas normas, y que les hizo establecerse como una nación. Pero en este caso, quien estableció el orden, el que estableció la estructura, quien estableció estos estatutos, estos órdenes, estas reglas, fue mismamente Dios. Él lo hizo.
Y ahorita vamos a ver algo muy interesante sobre esto. Y nos falta un elemento más que todas las naciones deben de tener para decirse que son una nación, que es el espacio geográfico. Dice la palabra de Dios que este pueblo iba a tener una tierra prometida, iba a tomar una tierra prometida de parte de Dios. Entonces, además de que contaban con estos elementos del pacto, de la elección de parte de Dios, de que iba a ser una nación establecida por Dios a través de estos estatutos, de estas leyes que Dios puso, les prometió una tierra que les dio, donde dice la palabra que fluye leche y miel. No solo era un lugar geográfico, un lugar presente, sino era un lugar donde la promesa divina se había establecido y el pueblo podía adorar y podía expresar su fe. Entonces, déjeme decirle que en cuanto a las leyes de Dios y las leyes humanas, hay dos características muy importantes. Primeramente, cuando hablamos de las leyes humanas, y usted yo creo que lo ha vivido, se establecen mediante imposiciones. Si una nación en ese tiempo quería sobresalir, tenía que hacerlo de la manera que fuera para que esa nación pudiera sobrevivir ante la invasión de otras naciones. Si esa nación no respetaba esas reglas, esas normas, esas leyes, era pronto a desaparecer, era pronto a extinguirse. Y si estas ordenanzas que ese pueblo, que esas naciones tenían, no eran respetadas, probablemente eran frágiles y vulnerables ante otras naciones más establecidas, más maduras en ese desarrollo de soberanía que tenían. Entonces, el rey David, ante todas estas adversidades, ante todas estas realidades, pues él vivió, él pasó por todo esto, y junto con el pueblo tenían que tener todas estas realidades en las que se encontraban, porque no era la única nación que estaba en ese momento, el pueblo de Israel, sino habían muchas más. Pero algo muy distinto y muy diferente acerca de las leyes que regían al pueblo de Dios eran muy distintas a las que regían todas las naciones. Entonces podemos ver que hay una diferencia muy grande en esto y que finalmente el rey David podía confiar en lo que se estaba realizando en el pueblo. Fíjense que las leyes y normas y características de otros pueblos eran a veces hasta corruptibles y maleables, eran cambiantes. Y fíjense, al ser un mundo tan inestable en ese momento, pues era necesario imponerlas. Y esto también trae consigo una situación un poco delicada, porque mientras no afectaran a otras personas, pues estas leyes se respetaban, estas leyes se realizan. Pero si afectaban a las autoridades o si afectaban a ciertas personas de un estatus, pues de una posición más alta, yo le preguntaría, ¿cree que las leyes se mantenían y se seguían en estos pueblos? No, realmente no. Había algo de conveniencia y había alguna forma que finalmente lo que hacía es que para algunos se cumplían y para otras no. Entonces, el rey David tenía algo muy claro, tenía un objetivo muy claro, algo que lo respaldaba en todo su gobierno, y fue que Dios, además de que reconoce a David como un siervo, como alguien conforme a su corazón, David valoraba mucho la ley de Dios. Una ley que no venía a ser impuesta, no venía a ser obligada, sino que amaba la ley de Dios. Y la amaba tanto que él perseveraba en esa ley, y dice aquí, y si usted lee varios de los salmos, hablaban de que él meditaba de día y de noche, él la tenía en su corazón y en su mente. De hecho, el Salmo 119, si usted lo lee de principio a fin, se va a dar cuenta cómo le expresa el salmista el valor tan grande que tiene la ley para él y para la persona que lo escribe. Pero hay algo muy especial de esta ley que habla el rey David, y quiero llevarlo a Jeremías 31:33. Y dice así Jeremías: pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y nación. Entonces, ve la diferencia en cómo esta ley que da Dios viene a ser dada al pueblo. Dice que aquellos días daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, podemos ver que no es una imposición, no es algo que se tenga que obligar, no es algo que lo tenga que hacer.
a pesar de mis intereses, a pesar de mis necesidades, sino que verdaderamente emerge de este deseo y de este anhelo. Era lo que tenía el rey David. Si usted se da cuenta, no era fácil lo que él estaba haciendo, no era tan fácil el gobierno que él tenía, pero sin embargo esto que él iba estableciendo en su vida como soberano y cómo iba haciendo este gobierno en la nación, pues precisamente partía de este principio importante, de este pacto, de esta relación importante que tenía con la palabra de Dios y con Dios mismo, y que de alguna manera no se inscribía solamente en decirla o en expresarla, sino que estaba en su mente y en su corazón. Esta soberanía que el rey David tenía, pues no emergía de una política, no emergía de una democracia, no emergía de un parlamento, emergía exclusivamente de Dios, venía de parte de Dios. Y fíjese que aquí es muy diferente la ley que humanamente se establecía en esos tiempos con la ley que Dios hablaba al pueblo de Israel, porque la ley de Dios transforma, la ley de Dios renueva, la ley de Dios cambia. Y esto porque lo ve el rey David en su vida personal. Fíjese que el rey David entendía muy bien que la ley de Dios produce vida. Quisiera llevarlo al Salmo 119. El rey David vivió, como yo le decía, ya de manera más personal, guerras, persecuciones, errores, sufrimientos, tentaciones. Y usted dígame si un rey, un gobernador que vive todo este tipo de situaciones y de circunstancias, ¿le será fácil gobernar a una nación tan grande? ¿Le será sencillo el determinar ciertas acciones, el deliberar ciertas problemáticas de una nación? El que un día venga una nación y quiera imponer, quiera atacar al pueblo, y el pensar qué va a suceder, qué va a pasar, y tener todo preparado, y entre esa situación de las invasiones que en ese momento hay, el hecho tal vez de tener en mente preocupaciones, tentaciones, errores, persecuciones, para el rey David era complicado. Sin embargo, a él no lo definía esto, a él no lo determinaba esto, y algo que él meditaba mucho en esto de la palabra, y dice así el Salmo 119:5, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si nos damos cuenta en este sentido, el rey David siempre, usted lo notaba, consultaba, buscaba de la presencia de Dios, que finalmente regía en su mente y en su corazón lo que él tenía que hacer y lo que tenía que realizar. Él descubrió que en la palabra de Dios era la guía segura en medio de estas circunstancias y de estas situaciones. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí en un momento nos hemos tenido que enfrentar a situaciones y adversidades que a veces decimos: ¿y cómo le hacemos? ¿O qué hacemos en este momento? Esas situaciones a veces nos ganan, a veces sentimos que están por encima de nosotros, pero sin embargo la palabra es fiel, dice aquí el rey David, y que finalmente da una guía y da un sentido a todas esas situaciones. Quise hacer como una diferenciación entre las leyes, y fíjese algo bien interesante, que las leyes a nivel humano, a nivel natural, a nivel social, son correctas. Si usted las lee y si usted las revisa, hablemos tal vez de la Constitución política, hablemos de una ley general de derechos o cualquier, si usted la lee se dará cuenta que finalmente impone cosas que ayudan mucho a la sociedad, que establecen mucho orden en ese sentido, que detienen ciertos abusos o ciertas interpretaciones incorrectas. Pero sin embargo, en la humanidad siempre ha tenido ese cambio, esa transgiversación del sentido de estas leyes, o no hacerlas finalmente. Entonces, si nos damos cuenta, aquí algo que surge o que viene a darle sentido a una ley es la intención humana, es lo que la humanidad hace. Y cuando una ley viene a ser tomada por la mente, por el corazón de una persona, pues de ahí sale o prevalece el que sirva para controlar, sirva para humillar, sirva para condenar, sirva para producir aún hasta miedo. Entonces, en esta
intenciones que la humanidad tiene, finalmente las leyes van cambiando y van teniendo ese mal sentido, digamos, o ese mal enfoque que se les va dando. El rey David pudo haber tenido en sus momentos el hecho de tener un gobierno sometido, un gobierno autoritario para precisamente generar todo lo que generó, y tal vez pudo hasta haber tenido los mismos resultados, pero sin embargo él siempre dispuso su vida, dispuso su mente y su corazón a que fuera la ley de Dios la que lo dirigiera. Un contraste muy, muy interesante en esto es que en la ley de Dios, la ley corrige con amor, es una guía, protege, da sabiduría y conduce a la vida. Entonces, siendo de alguna manera normas, leyes, reglas, ¿cómo una puede dar vida y la otra puede generar un contraste muy distinto en este sentido? ¿Cómo una puede ser una guía de esperanza, una guía de ánimo, y otra puede ser un problema, puede ser una carga o hasta una condena? Cómo de alguna manera esa diferencia que una y otra trae, pues no solamente viene a dar un resultado, también viene a dar un desarrollo de vida. Entonces, si nos damos cuenta, los mandamientos o la ley de Dios que el rey David en todo tiempo tenía presente, pues es algo que el rey David no solamente ejercía o llevaba a cabo, sino también disfrutaba. Fíjese que en el Salmo 19:8, el rey David expresa: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Entonces, si el rey David entendía esta parte tan importante del deseo, del anhelo de poder llevar una vida recta, una vida enteramente completada en el entendimiento y en la voluntad de Dios, pues él sabía que esta palabra, esta ley que él tenía delante de él era muy, muy importante. Y algo muy, muy importante también de esto es que, fíjese que además de que los mandamientos son algo importante en sí mismos, porque también algo bien interesante es que la ley de Dios es la misma presencia de Dios. La ley de Dios es la presencia de Dios mismamente. Entonces, lo que descubrió el rey David es que en esa ley de Dios, por eso habla mucho en estos salmos de que se deleitaba, se gozaba, se sentía, amaba la ley de Dios, porque el rey David entendía que en esa ley de Dios estaba la misma presencia de Dios. Y esto no depende, veíamos un poco acerca de cómo los demás reinos, las demás naciones, pues iban desarrollando esta soberanía que ellos tenían. Y ellos dependían precisamente de una autoridad, dependían de la comprensión de esa autoridad para poder gobernar y de alguna manera llevar a cierto buen término todo esto que implica el gobierno que esa nación tenía. Pero sin embargo el rey David no tenía que pensar si hacía bien o mal, porque en la ley y en su corazón sabía que al que afectaba no era directamente al pueblo, sí lo afectaba, pero que detrás de ese pueblo estaba Dios mismo. Entonces, puedo decirle que más que una ética, más que una conciencia social, más que una lucha de intereses, que eso es lo que regularmente sucede o pasa, el rey David entendía perfectamente que estaba desarrollando, estaba estructurando, estaba fortaleciendo a una nación de parte de una nación levantada por Dios. Entonces, esto ya no depende nada más de una situación legal, digámoslo así, o de un código de conducta o de ciertas normas civiles que se pudieran llevar, que estaban dentro de la ley de Dios. Si usted lee la ley, voy a hablarle un poco acerca del Torah, que es la ley de Dios, que es precisamente la que el pueblo de Israel tenía como presente en todo momento. Pero fíjese que dentro de las instituciones hay muchas leyes y hay muchas normas. Y yo me preguntaba cómo era tan difícil, o a veces tan complicado, que las mismas personas que trabajaran en ciertas instituciones pudieran llevar a cabo estas leyes o estas normas. Y fíjese que tanto es tan complicada de llevarlas, respetarlas y hacerlas, que salen leyes tras leyes, tras leyes, tras leyes. No sé si usted se ha dado cuenta que hay una ley, por ejemplo, para la protección de las mujeres, siendo que todos los ciudadanos tenemos que ser respetados, debemos de ser cuidados, honrados, valorados. Pero se dieron cuenta que esa ley no abarca todo eso. Ahora hay que sacar la ley para
las mujeres y cuidarlas, o la ley para los niños, o la ley para las personas con ciertas características, y van, y se van dando cuenta, de que las leyes no son suficientes precisamente para eso, para llevar una armonía, un buen desarrollo de la sociedad. En el pueblo de Israel hay una característica muy, muy especial, porque la ley o la norma que en el pueblo se ve o se escucha, hay una palabra, una definición que encierra todo eso que yo le decía hace un momento, que es el Torah. ¿Y qué es el Torah? Bueno, aquí hay una definición que encontré, que es la enseñanza, la instrucción y dirección de Dios para conducir al ser humano a una vida en comunión, justicia y santidad. Entonces, si nos damos cuenta, la connotación de la ley o de la norma toma un sentido aparentemente como distinto, porque aquí dice que es una enseñanza o una instrucción dirigida y conducida por Dios. Entonces, a veces yo sé que cuando escuchamos esta palabra de Torah, podemos ver que tal vez hasta en nuestras clases bíblicas que tenemos con los pequeños les enseñamos que el Torah son los 5 primeros libros de la Biblia, que tiene que ver con la ley, traducido al español, porque es una palabra hebrea el Torah. Pues son los 5 primeros libros. Pero también se entiende que este Torah es la enseñanza o la voluntad de Dios. También la reconocen como la dirección espiritual que tiene el pueblo de Dios. Ya vaya viendo como la diferencia entre leyes, normas y constitución política, si quiere verlo así, a la que es la ley de Dios. Dice, es la sabiduría de Dios para vivir. Unos más profundos en cuanto al estudio de la palabra dicen que es el pacto de Dios con su pueblo, es la relación entre Dios con Israel, es el camino que nos lleva a la santidad, es la identidad espiritual del pueblo. Entonces, si vemos esto desde la posición que tiene como propósito e intención esta ley, esta instrucción, esta enseñanza, pues derrumba muchas cosas a nivel personal o a nivel intelectual tal vez, o a nivel jurídico si queremos verlo. Entonces nos damos cuenta que Israel le había dado una instrucción que va más allá del hecho de hacerla desde nuestras propias fuerzas, desde nuestras propias ganas, aún desde nuestra propia motivación. El rey David entendía que Dios les había dado la revelación para vivir de una manera distinta a los demás. Entonces, si usted se da cuenta, el rey David ha dado una importancia muy grande a lo que es la ley de Dios. Y no solamente la ha resumido en instrucciones o la ha resumido en órdenes o en formas en cómo se debe de llevar a cabo las cosas o las maneras, sino dice aquí que es un pacto con Dios, es una relación con Dios y el pueblo de Israel, es el caminar del pueblo de Israel en santidad, es la identidad misma del pueblo de Dios. A mí me gustó esta parte cuando dice que esas normas, esas instrucciones, esas enseñanzas son la identidad espiritual del pueblo de Dios. Entonces, yo creo que si nosotros podemos ir a viajar a algún país y vamos y visitamos, sería interesante preguntarles cuáles son esas normas o esas leyes que rigen a esos países, y más o menos nos vamos a dar cuenta cómo es la identidad de ese país, cómo es la identidad de ese lugar, porque es así como se manifiesta, es así como se expresa. Pero la realidad en la naturaleza humana es otra. Usted sabe que nuestra naturaleza está en una condición de pecado y esa pues cambia totalmente las cosas, les da otro sentido y otro propósito. Y tristemente estas instrucciones, tal vez vamos a llamarlas así a nivel social, pues las llevan hacia otro término, hacia otro tema, hacia otra situación. Y fíjense, quiero leerle unos principios, tal vez las ha escuchado, y si me equivoco ahí Pati me corrige. Pero hay unos principios muy importantes. Dice, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Y eso es una norma y una ley. Sin embargo, yo me preguntaría cuántas personas sí lo cumplen o cuántas instituciones sí lo hacen. Otro, la igualdad ante la ley. Todos tenemos y debemos de ser tratados con igualdad delante de la ley. Y ahí podremos preguntarnos, ¿sucede o no sucede?
Humanamente hablando, probablemente haya que cuestionarlo, sin embargo. Y una más dice, persuasión de inocencia. ¿Qué es esto? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y a veces podríamos poner entre comillas si esto es posible o no es posible, si se da o no se da. ¿De qué depende? ¿Realmente dependerá de la ley, de la ley tal cual se está diciendo y se está expresando? ¿O depende de quien está detrás de esa implementación o de esa aplicación o de esa ejecución de estas leyes? Y una que me ha llamado y que es muy cercana a lo que hacemos o lo que yo hago, dice, el interés superior de la niñez y del menor por encima de todas las situaciones y de todas las relaciones. Este debe priorizarse. Y fíjese que en esta parte sí puedo decirle que hay muchas contrariedades. A veces el hecho de tomar una decisión en base al beneficio de los niños y en base al beneficio de los adolescentes, pues no se toma tanto, como que no fuera tan importante. Y ese bienestar y esa integridad, pues a veces se queda más en el intento o más en la buena intención que realmente hacerlo. Entonces, es ahí donde constituyen que las leyes puedan ser ejercidas o no puedan ser ejercidas. Depende de muchos factores y de muchas situaciones. Depende de quien esté detrás para poderlas ejecutar. Pero en el caso del rey David, él decía que él se deleitaba en la ley de Dios, él se deleitaba en este Torah, él se deleitaba en este pacto delante de Dios y en esta relación entre Dios e Israel. Él veía que la ley de Dios era la lámpara que lo guiaba y la lámpara que seguía, y que sin embargo, a pesar de todas las circunstancias, porque déjeme decirle que el rey David tenía emociones, tenía sentimientos, tenía percepciones, se equivocaba, tenía errores, había muchas situaciones en su vida, pero sin embargo la ley de Dios siempre lo fue llevando hacia lo que precisamente era esta relación, esta enseñanza de la voluntad de Dios, este principio de desarrollo y de identidad en el pueblo de Dios. Pero fíjese que esto no quedaba solamente en una situación de David, de decir, pues es que se amaba a Dios y es que David tenía esa relación con Dios y David pues ya había pasado como esa situación y pues yo creo que David ya era muy maduro como para que le pasara algo diferente. Déjeme decirle que el deleite de David tenía una razón de ser, tenía un porqué, tenía un sentido de ser. Y quisiera llevarlo al Salmo 51:11, téngalo ahí. Yo quisiera ir cerrando con esto. ¿En dónde se encuentra el deleite? ¿De dónde nace el deleite de David? De este amor que tenía en esta ley, en este Torah que yo le decía. ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿Es así que se da de manera natural y venimos cada 8 días y aquí se nos va a establecer? ¿O cuando yo ore y esté en mi casa y lo voy a sentir y va a estar? ¿O cuando venga una experiencia muy especial y lo voy a entender y lo voy a tener? Fíjese que el rey David se deleitaba porque su deleite, su gozo, su amor nacía precisamente de su relación con Dios. Y fíjese lo que dice aquí. David no era perfecto, hermano, déjeme decirle. O sea, David era un monarca como todos los monarcas alrededor. Usted lea en las historias con los reyes, todo lo que sucedió con el rey David, todas las naciones lo que hacían, todas las situaciones que las naciones permitían y que finalmente el pueblo en su momento se llegó a desviar, se llegó en su momento a ir a ciertas situaciones en las que los demás pueblos hacían y el pueblo imitaba esas circunstancias, esas situaciones. Lo peor del caso, y déjenme decirles, que había naciones que legitimizaban ciertas acciones, ciertas conductas que esos pueblos permitían. Si usted se acuerda, ahí hubo una ocasión en que uno de los pueblos hizo como ley el que una de las ofrendas que se les dieran a sus dioses paganos eran a sus hijos. Y eso era una ley, y eso lo tenían que hacer, porque si no, yo creo que les daban, ahora sí que como dicen, les daban crack a los papás o a las personas que estaban, porque era una ley legitimizada, era una norma que se estableció en esos pueblos. Y muchos de los pueblos en su momento, y ahí incluido el pueblo de Israel, aceptaban estas leyes, aceptaban estas normas, estas ordenanzas, y en su momento terminaron haciendo lo mismo. Pero aquí en el amor de Dios y en la soberanía de Dios, volvía el pueblo nuevamente a este orden que Dios establecía. Entonces, yo le decía, el rey David no era perfecto,
no era una persona que todo le saliera de 10, sino realmente él tenía una sensibilidad de parte de Dios. Y fíjese lo que él dice en el Salmo 51, esto a partir de un pecado que él tuvo, a partir de una situación que él vivió, que no fue fácil, que fue una situación compleja, y que finalmente uno al vivir una situación así pudiera decir, bueno, pues ya pasó, ya la regué, ya mejor, ya no lo vuelvo a hacer. Pero él dice esto delante de Dios con respecto a su vida espiritual y dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando David pecó, su mayor temor no era perder el trono, no era perder el estatus tal vez que él ya tenía como rey, porque todos lo reconocían, y otras naciones también lo respetaban mucho. Y además de que él tenía un ejército muy poderoso, tenía un estatus económico bueno en ese tiempo con el rey David, pero lo que él tenía como temor era perder su relación con Dios, perder la presencia de Dios. David entendía que perder la presencia de Dios era lo más importante en ese momento. Entonces, todo lo que de alguna manera él había vivido, todo lo que él tenía como en su mente, como una orden, como una ley, como esta dirección de parte de Dios, pues en ese momento se dio cuenta que lo más complicado y lo más difícil para él era no tener la presencia de Dios. Porque ya cuando uno pierde la presencia de Dios, pues cualquier cosa que venga, pues ya uno lo recibe como sea. Puede ser buena, puede ser mala, puede salir adelante, le echa ganas, ya para la otra igual y le sale mejor. Y sin embargo aquí, la presencia de Dios para él era lo más importante. Para David, la ley de Dios era la misma presencia de Dios, yo le decía. Ya le había dicho que el Torah tenía como varias características. Y fíjese que algo muy importante de esto es que la misma presencia de Dios al rey David le hacía entender todos estos estatutos, le hacía entender todas estas leyes, tal vez estas normas, que finalmente él sabía que al llevarlas a cabo no solamente era que se estructurara una nación, que se desarrollara una nación bien ordenada, sino que también ese pueblo estaba entrando a la presencia de Dios con esto. Entonces no era solo que el rey David estaba en la presencia de Dios, sino que también el pueblo, al ir en dirección por parte de todo esto que el rey David realizaba como con estas normas y estas leyes, pues era precisamente ingresar o integrar o meter al pueblo de Dios dentro de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hacía que el rey David se deleitara en esta ley? La misma presencia de Dios. Sin la presencia de Dios probablemente veamos desde que, pues tengo que llegar temprano, no, pues tengo que leer, no, pues tengo que orar, ¿no? Lo podríamos ver desde ahí. Pero sin embargo aquí, esa presencia era algo muy importante y muy valiosa que el rey David cuidaba. Fíjese que en 2 de Corintios también hay algo importante, que precisamente esta presencia en la vida del rey David hizo y realizó. 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tal vez antes de esto, que lo escribe aquí el apóstol Pablo, probablemente antes de esto, las leyes, las normas que Pablo tenía, pues él las llevaba rígidamente, él las llevaba muy estricta en su forma y en su manera. Y en ese momento, pues para él era lo más importante, ya que si se llegaba a no cumplir alguna de ellas, pues era algo muy delicado, era algo para Pablo muy fuerte de decir, porque finalmente la ley de Dios para Pablo en su momento antes de conocer a Cristo, pues era eso, eran estatutos, eran reglas, eran normas, eran leyes que él debía seguir al pie de la letra. Pero aquí hay algo muy interesante que dice Pablo. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, además de que el rey David tenía este deseo tan grande, esta prioridad tan grande en la presencia de Dios, también tuvo una transformación en su corazón, una transformación en su mente,
Tanto así fue la transformación en su corazón y en su mente, que cuando leímos al principio dice que nace un hambre espiritual, un deseo espiritual, una sed espiritual de parte de Dios en esto que Él está haciendo. Entonces, llamémoslo tal vez esto del nuevo nacimiento, llamémoslo esta experiencia de salvación, esta experiencia del encuentro con Cristo. Esa primera experiencia que uno va teniendo le deja algo que después se va desarrollando en esto. Esta sed, este deseo, este anhelo, esta hambre. Dice, estaba buscando como varios paralelos de este deseo, de esta hambre. Y hay muchísimos. Hay unos que dice que tenemos hambre y sed de Dios. Hacen una figura de un siervo en el Salmo 42 cuando dice que el siervo como clama de agua, así clama mi alma hacia ti. En Jeremías habla acerca de un fuego ardiente, de un deseo ardiente. Y por último en el Salmo que le leí hace un momento, nace un amor apasionado de Dios. Yo le preguntaría, ¿cree que David estaba apasionado por Dios? ¿Amaba a Dios? ¿Buscaba a Dios? Fíjese, tanto así que su vida corrió en peligro por el rey de Israel, que era el rey Saúl, y cuando tenía la oportunidad de echárselo, de escabecharlo, dijo, no, es el ungido de Dios, no lo puedo hacer. Entonces, fíjese hasta dónde llega este deleite de parte de David, que no es un deleite nada más fortuito o esperado en el momento, sino fue toda esta relación, esta entrega, esto que hizo el Espíritu de Dios en su vida, y cómo esto le fue dando, de tal manera que él se goza en la ley de Dios. Y el Señor Jesús también declara algo muy importante, y yo quisiera ir cerrando con esto. Dice en Juan 3:3, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fíjese que aquí maneja la frase o el título, reino de Dios. Y yo le pregunto, en un reino, ¿qué debe de haber? Uno, territorio. Otro, ciudadanía. Y en otro, reglas y soberanía, leyes. Entonces aquí les está hablando el Señor Jesús de esta comprensión y de este entendimiento de la ley de Dios. Para el rey David era un deleite, era su gozo, su alegría, su paz. Y como consecuencia de esta entrega, de este reconocimiento, de esta ley, él pudo en el pueblo también transmitir esto, y de tal manera que el pueblo también llegó a gozarse, llegó a expresar esto, este gozo, esta alegría en todo lo que hacía. Y yo quisiera comentarle para terminar, la ley de Dios en la vida de David no es una carga, porque estaba unida, como yo le decía, a la presencia de Dios. La diferencia de la ley no solamente está en lo que se hace o en lo que se ejecuta, sino aquí está en el corazón transformado delante de Dios. Yo sé que a veces cuando uno lo mandan a hacer algo, y sobre todo cuando somos niños, yo creo que a usted le pasó, que su mamá la mandaba a las tortillas, y usted dice, ay, ¿por qué no mandas a mi hermano? ¿No? ¿O por qué no mandas a alguien más? Pero cuando uno va entendiendo y va sabiendo el porqué y la razón de ser de ese mandato, de esa orden, pues va entendiendo el porqué de los beneficios de esa ley, de esa orden. Déjeme decirle, hermano, que Dios no busca solamente que sigamos las reglas externas, sino busca corazones, así como el rey David, humildes, que lo busquen constantemente. Y déjeme decirle que Él conoce todas nuestras debilidades, todas nuestras ansias. El viernes lo veíamos, todos nuestros afanes. Y cuando Dios transforma, cuando Dios da su palabra, cuando Dios da esta palabra en el corazón del creyente, pues nace este deseo que viene de parte de Dios y que no solamente es una motivación, no es una situación de interés de quererlo hacer en este momento, sino es un deseo que viene de parte de Dios. Yo quiero terminar con esto. Dice Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación.
Piensa en esto, hermano. Cierre sus ojos. Queremos agradecerte en este tiempo por lo que nos has llevado a entender, a comprender, Señor. Agradecemos porque sabemos que en nuestro corazón está tu palabra, está en nuestra mente, y que no son cosas impuestas, no son reglas o un conjunto de normas que hay que llevarlas a cabo, sino que tu ley es espiritual y como tal, espiritualmente se debe de vivir, se debe de expresar, se debe de hacer. Yo agradezco porque sé que es tu palabra la que nos guía, es tu palabra la que nos da el entendimiento y la comprensión, pero también que tu Espíritu Santo es el que nos las revela y es el que hace entendible al que no entiende, es el que le da claridad al que está en tinieblas, es el que hace revelada esta verdad a cada una de las vidas y que nos permite estar delante de ti. Yo agradezco porque en cada uno de nosotros nace el deseo, existe el deseo de seguir conociéndote, de seguir estableciendo tus verdades en nuestras vidas y que son ellas las que nos dan estos propósitos eternos, estas realidades y estas verdades eternas. Gracias porque eres tú el que lo hace posible y que hoy podamos escuchar tu palabra, el poder meditar en ella y el que podamos salir de este lugar no como llegamos, sino realmente convencidos cada vez más, acrecentando nuestra fe de que tu verdad es la única verdad. Gracias Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues buenas tardes y pues hemos concluido. Dios lo bendiga.